canción. Pero para hablarle no tengo otra opción, porque ya muy probablemente estás escuchando. Bueno, muy bien, vamos a repasar la agenda económica, que la verdad que es interminable en este viernes antes de las elecciones. Hay algunas novedades también interesantes para el mundo agropecuario, que vamos a tratar justamente en la agenda económica con el amigo Héctor Huergo, a quien ya lo tenemos en línea, enseguida vamos a charlar con él, y también le vamos a preguntar qué es lo que cree, cómo va a votar el campo en esta oportunidad. Bueno, ya supimos lo que ocurrió en las PASO, pero siempre es interesante escuchar al querido Héctor Huergo. En principio, bueno, por supuesto, la inflación desbocada, con un 3,5% de índice general, ese fue el número de octubre, igual que el de septiembre. Dice el gobierno que los precios máximos recién van a impactar en la inflación de noviembre, veremos finalmente cómo sigue esta cuestión. Fíjense que en el caso de alimentos, que la inflación en el rubro alimentos prácticamente siguió al índice general, lo que en realidad está aumentando son, por supuesto, los productos frescos, frutas y verduras, no tanto los alimentos industrializados, que esos están casi todos en el régimen o de precios cuidados, o de súper cerca, o incluso los precios máximos, zapallo, tomate, banana, lechuga, allí estuvieron las mayores subas, ¿no? Mientras que, qué sé yo, por ejemplo, productos frescos como frutas y verduras subieron entre 20 y 35%, el aceite envasado subió 6%. Así que ahí, en alguna medida, se ve la enorme dificultad que hay para ponerle precios máximos a los alimentos, porque en definitiva lo que más sube es estacionalmente, naturalmente, las frutas y verduras, que además en algunos casos algunas suben, otras bajan. Acá lo que se cae, por supuesto, es el peso. Lo que cae es el peso, lo que se devalúa es el peso. Y por lo tanto, las cosas valen siempre lo mismo. Lo que pasa es que como el peso vale cada vez menos, entonces naturalmente todo aumenta, no solamente los alimentos frescos. La inflación en el año sumó 42% y el número de octubre anualizado marca que el piso de la inflación del año que viene va a estar, en el mejor de los casos, en torno de 50%. Y por supuesto, así como aumentan las cosas, aumenta el dólar. El blue terminó ayer en 207 pesos, ya no quedan reservas en el Banco Central, ni siquiera para comprar capsulita de café, a tal punto que ayer la compañía Nespresso le informó a sus clientes que va a establecer cupos, Vamos a tener que tener la libreta de racionamiento. ¿Cuántos te dan por persona? No lo sabemos, depende obviamente el local, pero informó la compañía que por supuesto tiene problemas de producción. Los problemas de producción son obvios, tienen que ver con el control de cambios. Y en ese sentido la nota de Marcelo Bonelli, hoy imperdible como todos los viernes, dice que Martín Guzmán quiere desdoblar el mercado cambiario, quiere poner un dólar financiero libre, pero aparentemente se opone Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Claro, hace un ratito me llamaba y me hablaba el querido Enrique Seguach, me mandó un mensajito. Enrique sabe mucho de economía y sobre todo de Banco Central. Dije, claro, que Miguel Pese está preocupado porque Miguel Pese tiene todas las LELIQ, tiene casi 5 billones de pesos metidos en bonos del Banco Central, y claro, si se libera el mercado financiero, si hay un dólar financiero libre, y bueno, también se tendría que liberar la tasa de interés, porque si vos tenés una fortuna de pesos metida en el Banco Central al 40% de tasa, pero resulta que la inflación es 50%, y bueno, obviamente para liberar parte del mercado de cambios hay que tener un acuerdo con el Fondo Monetario, hay que bajar el gasto público, hay que obviamente establecer algún régimen que permita subir la tasa de interés para que no todo el mundo salga corriendo a comprar dólares. En fin, hay que hacer un plan económico. Por eso seguramente Miguel Pese se opone a liberar el mercado en estas condiciones. Pero mientras que Bonelli dice que Alberto Fernández lo quiere ratificar a Martín Guzmán, nuestro amigo Fernando González, también en Clarín, dice que ahora las flechas de Cristina vuelven a apuntar a Guzmán. Así que bueno, en este marco de incertidumbre, obviamente se está moviendo la economía. Los shopping también dicen que han recuperado parcialmente la actividad, aunque todavía
hay 25% menos de gente que lo que había históricamente antes de la pandemia. Se ha recuperado un poquito el alquiler de locales, pero por supuesto la cosa no viene tan sencilla, ¿eh? Y finalmente les han autorizado a Edenor y a Edesur a cortar el suministro a los clientes que no tengan el servicio a su nombre. Y yo sospecho que eso tiene que ver con un flor de tarifazo que se va a venir para los sectores medios y altos en el marco de la segmentación de las tarifas, ¿eh? Y a propósito de la agenda económica, como les decía, hubo ayer dos noticias, yo diría una buena y una mala, pero que las quiero contrastar, por supuesto, con el especialista, con el querido Héctor Huergo, que nos está esperando en línea con mucha generosidad. Me llamó la atención esta noticia que dice que ya Uruguay pasó a la Argentina en el ranking de exportación de carne a China. Yo suponía que con China Argentina tenía una especie de privilegio, dado que estamos tan a favor de los chinos. Les compramos todas las vacunas. Y le damos tantos negocios, claro, pero aparentemente Uruguay hoy exporta más carne a China que a Argentina, ¿no? Todo dicho. Y el otro dato, en este caso me parece una buena, que es que empezó, no sé si se aprobó definitivamente, pero empezó el proceso de aprobación de el trigo resistente a la sequía en Brasil. Y eso aparentemente para la Argentina es una noticia muy alentadora. La compañía Bioceres, que es la que de alguna manera pudo crear esta semilla de trigo resistente a la sequía, ayer subía como 7% en Wall Street, una gran noticia. Pero bueno, hay una discusión eterna entre los exportadores, qué pasa con obviamente este trigo. De todo esto sabe mucho más Héctor Huergo, así que va a ser interesante escucharlo unos minutitos en esta mañana. Además de preguntarle cómo cree que va a votar el campo el próximo domingo. Héctor, querido, un abrazo muy grande, te saludamos todos aquí en Cada Mañana. Willy Cogan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va a votar el campo, crees vos, el próximo domingo? ¿Es contundente lo que está pasando o puede haber alguna sorpresa? No, el campo hace años, desde siempre, digamos, estuvo en la oposición a los gobiernos kirchneristas y antes a los peronistas, o sea que eso no cambia. El campo tiene una postura contraria al intervencionismo, a las tendencias populistas, se ve afectado por todo eso, así que los productores del campo están en otra cosa, están directamente en la oposición. Ahora, y de hecho, en el gobierno anterior, la conducción de la cartera agrícola estuvo en manos de productores agropecuarios, o sea que hay una relación fuerte y una posición tomada. Ahora, otra cosa es lo que sucede por ahí en las ciudades y pueblos del interior, donde el universo es más heterogéneo. Es decir, vos tenés sectores que dependen del campo, como todas las ciudades del interior, donde hay una corriente o una tendencia a ser cada vez más amarilla, digamos, como se veía en las elecciones anteriores. Pero tenés, por ejemplo, cordones industriales que son muy potentes, muy fuertes, con mucha gente, y ahí la cosa se reparte un poco más. Pero lo que es innegable es que en la región centro y ahora un poco más en el NOA, también en el NEA, avanza muy fuerte la oposición. Claro. Y a propósito de ese tema, digamos, ¿cómo se entiende que hoy Argentina exporta menos carne a China que Uruguay? Si es que es así, digamos. ¿Es así? ¿Es realmente así? Es así, es una cosa que viene de lejos. Ya hace más de 10 años que vino esa famosa liquidación provocada por Guillermo Moreno y Kirchner, digamos, que cerraron las exportaciones. Ahí se produjo una caída del stock bovino de 10 millones de cabezas, es un 20%, y desde entonces la Argentina viene galdeando para atender el consumo interno y la exportación. Y en el ínterin, no solo Uruguay, sino que Brasil han crecido muchísimo en su producción ganadera, atendiendo al consumo interno y a la exportación. Entonces yo creo que acá hay una visión equivocada,
de que las cosas son opuestas. Cuando el sector crece hay para todos y es tan fácil como eso. Bueno, Uruguay lo hizo en la época del Frente Amplio, es decir, no es un tema de ideología, fue una política de Estado defender a los sectores naturalmente competitivos y permitirles que expresen todo su potencial. Bueno, Uruguay lo hizo, fíjate que viene de antes, no es la calle, viene de muchos años de gobierno del Frente Amplio y sin embargo Uruguay fue creciendo y ahora a partir del cierre de la Argentina aprovechó un poco la volada y se quedó, no con todo, porque Argentina sigue exportando algo a China, pero bueno, están exportando en este momento sí, más que nosotros. Están pisadas también las exportaciones de trigo, ¿verdad? Es decir, Argentina teóricamente tenía un ingreso de dólares en diciembre con la llamada cosecha fina, sí, pero ahora eso parecería que no va a ocurrir. No, sí, va a ocurrir porque, digamos, lo que pasa es que ya se vendió mucha producción y el gobierno, tuvo miedo a que en algún momento tengamos más comprometido todo lo que es la exportación, el volumen de exportación respecto a las necesidades internas y, bueno, ahí también hay una polémica porque hay sectores que están, también sectores privados, digamos, que están preocupados por esa cuestión y que siempre están un poquito más cerca de pedir la intervención del gobierno, cosa que por ahí a los exportadores o a muchos productores no les gusta, pero bueno, es una cosa que tampoco ha sido inherente solamente al gobierno, a los gobiernos peronistas, sino que siempre hubo, incluso cuando existía la Junta de Granos, había un manejo de lo que se llamaba saldo exportable, concepto con el que no estoy de acuerdo, porque es más lo que tenemos para exportar que lo que se consume internamente, pero bueno, es una cosa más debatible respecto a si en algún momento hay que tratar de si es posible autorregular las exportaciones. El mercado lo hace porque los precios cuando empieza a escasear empiezan a subir y entonces ya no se puede exportar, ya no son competitivos, pero acá directamente se actúa con el hacha y no con el bisturí y se aplica, se cierran los registros o se opera para que los exportadores directamente desaparezcan del mercado y eso por supuesto que no le gusta a los productores. A propósito del trigo te hago la última pregunta. ¿Qué significa esta noticia que vino de Brasil, en el sentido de que Brasil, no sé si ya lo aprobó o empezó con el proceso de aprobación del trigo argentino resistente a la sequía? ¿Cómo está ese tema? Bueno, ayer la Comisión Nacional de Bioseguridad de Brasil resolvió que el HB4 no genera problemas, no genera inconvenientes y en consecuencia por unanimidad liberó la importación de harina, no de trigo todavía, ni para uso como semilla o para molienda, con lo cual, digamos, se dio un paso muy, muy fuerte porque significa un aval a la tecnología de este trigo modificado genéticamente para tolerancia a la sequía. Ayer fue un día crucial, muy importante, no solo para Bioceres, sino para la Argentina y también, diría, para el conjunto de la humanidad, porque el trigo es el alimento principal, es el cultivo más sembrado en todo el mundo y hasta ahora no tenía una, forma interior, a través de la genética, de su paquete de genes, de defenderse de las sequías, que son cada vez peores con esta cuestión del cambio climático. Entonces acá la Argentina ha pegado un campanazo muy importante a nivel internacional. Es algo, te digo, hoy me han llamado de Australia, preguntándome y diciendo, ¿quién es Bioceres? ¿Cómo es esta empresa? ¿Cómo es esto de la articulación público-privada? Porque este desarrollo ha sido de alguna manera gestionado por una empresa que tiene 300 accionistas, fundamentalmente productores del campo, que se han organizado y han puesto fondos para que el CONICET, a través del trabajo de la doctora Raquel Chan, pudiera hacer esta maravilla tecnológica que es incorporar genes de girasol, que es un cultivo muy tolerante a la sequía, dentro del trigo, dotándole de esa característica a un, cereal que no tiene naturalmente esa condición.
El beneficio está en que el girasol es un producto comestible, entonces ya de movida no había ninguna restricción teórica, digamos, lógica, para que esto no se pudiera hacer. Y bueno, lo que se fue haciendo en los últimos 20 años fue demostrar todo eso. Un proceso regulatorio muy complejo, muy costoso, pero que ayer dio un paso prácticamente definitivo con la autorización de la harina, que va a tranquilizar mucho a los que pensaban que por ahí Brasil tenía restricciones para esto. Bueno, Brasil no las tiene. Héctor, te mandamos un abrazo, gracias como siempre. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿eh? Un gran abrazo, hasta prontito. Allí está Héctor Huergo, aquí en La Mañana de Mitre, con estas novedades interesantes, obviamente.